Hola a todos mis queridos amigos del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy les traigo una historia que de verdad me tiene con el corazón en un puño. Vamos a adentrarnos en un universo de emociones, de esas que nos hacen sentir vivos, de las que nacen en los lugares menos esperados y que a veces nos toman por sorpresa de la forma más intensa. Hablaremos de dos personas, de Demet y Can, y de un reencuentro que promete ser inolvidable, un encuentro que se gesta a la sombra de algo tan poderoso como el amor, justo a la salida de una comisaría. Sí, lo han oído bien, una comisaría. Ya se imaginarán que esto no es una historia cualquiera. Si les gustan los giros inesperados, los sentimientos a flor de piel y las narrativas que te atrapan desde el primer segundo, entonces este vídeo es para ustedes. Y por supuesto, si todavía no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de estas fascinantes historias que traemos cada semana. ¡Vamos allá! Imaginen la escena, el aire cargado de una tensión sutil, la luz tenue que se filtra por las ventanas polvorientas de una comisaría, un lugar que evoca seriedad, a veces tristeza, pero que hoy, quizás, sea testigo de un milagro. Demet. La vemos esperando. ¿Dónde? Pues tal como el título lo sugiere, a la sombra del amor. ¿Pero qué significa eso exactamente? Es un lugar físico, un estado de ánimo, una esperanza latente. Eso es lo que vamos a desentrañar. Demet no está ahí por casualidad. Hay algo o alguien que la mantiene anclada a ese sitio, a esa espera. Y ese alguien, amigos míos, es Can. Can, que sale de esa comisaría. Y ahí es donde la trama se pone realmente interesante. Pensemos en las razones por las que Can podría estar en una comisaría. ¿Un malentendido? ¿Una situación complicada que requirió su presencia? La verdad es que sea cual sea el motivo, el hecho de que Demet lo esté esperando a la salida, y que lo haga a la sombra del amor, nos dice muchísimo sobre la profundidad de su vínculo. No es una espera casual, ni tampoco una obligada. Es una espera que nace de un sentimiento puro, de un cariño que trasciende las circunstancias. Demet no se ha marchado, no lo ha abandonado. Al contrario, está ahí como un faro, esperando a que él emerja de esa oscuridad, de ese lugar donde las cosas no siempre son fáciles. Y Can, al cruzar ese umbral, al verla allí, ¿qué cree que sentirá? Probablemente un alivio inmenso. Imaginen la presión, la incertidumbre de estar en ese tipo de lugar. Y de repente encontrar esa mirada cálida, esa presencia reconfortante. Es como encontrar un oasis en medio del desierto. Demet no juzga. Demet está ahí. Esa es la magia de su amor. Es un amor que no se quiebra ante las dificultades, sino que se fortalece. Un amor que ofrece un refugio, un lugar seguro donde uno puede ser vulnerable sin miedo a ser criticado. Esta espera, esta escena, nos habla de la importancia de tener a alguien en nuestra vida que esté ahí para nosotros, pase lo que pase. A veces en la vida nos enfrentamos a situaciones que nos hacen sentir perdidos, acorralados. Y en esos momentos la persona que nos espera, la persona que cree en nosotros incluso cuando nosotros mismos dudamos, se convierte en nuestra salvación. Demet con su presencia le está diciendo a Can, no estás solo. Yo estoy contigo. Es un mensaje poderoso, lleno de fuerza y de compasión. Ahora, ¿qué tipo de relación tiene Demet y Can? Por la forma en que se plantea, parece una relación profunda, quizás con una historia detrás. No es un amor naciente, sino uno que ha tenido tiempo de crecer, de madurar. Un amor que al parecer ha superado obstáculos antes, y que ahora se enfrenta a uno nuevo, pero con la certeza de que juntos pueden con todo. La sombra del amor podría ser esa área de protección que han construido juntos, ese espacio emocional donde se sienten seguros el uno del otro. Es un lugar metafórico pero increíblemente real para ellos. Piensen en el contraste. De la fría y a menudo impersonal atmósfera de una comisaría, emergen hacia la calidez y la intimidad de su conexión. Es un paso de lo público a lo privado, de la crisis a la calma, de la desolación a la esperanza. Demet no está esperando en la puerta principal, en medio del bullicio. Está a la sombra. Eso sugiere discreción, quizás un deseo de protegerse mutuamente, o simplemente un conocimiento íntimo de los lugares y los momentos que son significativos para ellos. Quizás ese lugar a la sombra es su rincón secreto, un sitio donde se han encontrado antes en momentos importantes.
Cuando Khan finalmente la ve, ¿cuál creen que será su reacción? No solo alivio, sino seguramente una oleada de gratitud. Una gratitud que irá más allá de las palabras. Quizás un abrazo fuerte, un abrazo que diga todo lo que las palabras no pueden expresar. Un abrazo que confirme que a pesar de lo que haya pasado, su vínculo sigue intacto, incluso más fue. Ruth, es en esos momentos de vulnerabilidad compartida donde los lazos se estrechan de verdad. Y Demet, al verlo, ¿qué verá en sus ojos? Verá al hombre que ama, pero también quizás las huellas de lo que ha vivido. Verá la necesidad de consuelo, de apoyo. Y ella se lo brindará sin reservas. Su amor no es condicional. Es un amor que acoge, que sana. Es ese tipo de amor que te hace sentir que puedes enfrentar cualquier cosa, porque tienes a alguien que te respalda. Esta historia nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor. No se trata solo de los momentos felices, de las citas románticas y las palabras bonitas. El amor verdadero se demuestra en las pruebas, en los momentos difíciles. Es la mano que se tiende en la oscuridad, la voz que susurra, todo estará bien. Es la valentía de esperar, de creer, de seguir adelante juntos. La salida de la comisaría representa un punto de inflexión. Es el final de un capítulo quizás turbulento y el comienzo de otro. Y la presencia de Demet marca ese inicio. Ella es el puente entre el pasado reciente de Khan y su futuro. Ella es la promesa de un nuevo comienzo, de un camino que recorrerán juntos, sanando y fortaleciéndose. Imaginen la conversación inicial. No habrá necesidad de grandes explicaciones al principio. Habrá miradas, silencios cargados de significado, y quizás solo un «¿estás bien?», dicho con la voz quebrada por la emoción. Y la respuesta, sea cual sea, estará envuelta en el abrazo que se dan, en la forma en que sus manos se buscan. Es un lenguaje propio, un lenguaje de amor y comprensión. Esta escena, aunque ficticia, nos resuena porque todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos necesitado a alguien que nos espere, que nos dé esa fuerza para seguir adelante. Hemos necesitado esa sombra del amor donde refugiarnos. Y también, espero, hemos sido esa persona para alguien más. Es un ciclo hermoso, un ciclo de dar y recibir, de apoyar y ser apoyado. La historia de Demet y Khan nos recuerda que incluso en los escenarios más sombríos, la luz del amor puede encontrarse. Que la esperanza puede florecer en los lugares más inesperados. Y que un reencuentro, especialmente uno así, puede ser el catalizador para una nueva etapa, una etapa llena de perdón, de comprensión y de un amor que, tras la adversidad, se revela aún más fuerte y profundo. Piensen en la fuerza interior que debe tener Demet para esperar en un lugar así. No es solo paciencia, es fe. Fe en Khan, fe en su amor, fe en que las cosas mejorarán. Y esa fe, esa convicción, es contagiosa. Seguramente inspira a Khan a ser mejor, a superar lo que sea que lo haya llevado hasta allí. El hecho de que la espera ocurra a la sombra del amor es clave. No está a la vista de todos, no es una demostración pública. Es algo íntimo, sagrado para ellos. Es la forma en que su amor se manifiesta en un momento de necesidad, de forma discreta pero inquebrantable. Es un amor que protege, que cuida, que acompaña en los momentos más difíciles. Y el reencuentro mismo, la salida de la comisaría, es un momento cargado de simbolismo. Es salir de la sombra, literalmente y metafóricamente, hacia la luz de su relación. Es dejar atrás lo que haya sucedido y mirar hacia adelante juntos. Es un acto de esperanza, de renovación. Esta historia, en su sencillez, nos deja una enseñanza muy valiosa, la importancia de las personas que nos rodean, de esos pilares que nos sostienen cuando el mundo parece venirse abajo. Demet es ese pilar para Khan. Y él, sin duda, lo será para ella en algún otro momento. Porque el amor en su forma más pura es reciprocidad, es un apoyo mutuo incondicional. Así que, mis queridos amigos, esta es la historia de Demet y Khan, esperando a la sombra del amor, en un reencuentro a la salida de una comisaría. Una historia que nos habla de la fuerza de los vínculos humanos, de la capacidad del amor para sanar y de la esperanza que siempre renace. Nos demuestra que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz, y esa luz, a menudo, es la persona que nos espera. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con este relato que espero, les haya tocado el corazón tanto como a mí. Hemos explorado la profundidad de un amor que se aferra a la esperanza, que espera en la oscuridad y que celebra cada salida hacia la luz.
Hemos visto cómo la presencia de un ser querido puede ser el ancla que nos mantiene firmes en medio de la tormenta. Les agradezco enormemente por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su compañía es lo que hace que este canal sea tan especial. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han vivido alguna situación similar, donde la espera a la sombra del amor haya sido crucial? ¿Qué significa para ustedes este tipo de reencuentros? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si les ha gustado esta historia, por favor, no olviden darle un buen me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas se sumen a esta comunidad, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse las próximas historias que tenemos preparadas para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta pronto.